miércoles de Regreso Nazareno Betel, y aquí transmitiendo por Facebook Live, algo que nunca hemos hecho, como se va a estar viendo, no tanto, pero esperamos que con la ayuda del Señor podamos comunicarnos con precisamente los miembros de esta iglesia que no han podido llegar hoy aquí, porque estamos siguiendo las indicaciones prescritas de no reunirse en grupos grandes, pero también con aquellos de ustedes que quizás se han sumado a los que normalmente llegan a Betel. Esta mañana queremos entonces tener una semejanza del culto que tenemos en Betel cada domingo, las 11:30, y vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor en el Salmo 118. Salmo 118, que se titula Acción de Gracias por la salvación recibida de Jehová. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Incluso te voy a pedir que si tiene una Biblia, la busque y lea conmigo, para que leamos juntos. Es importante el tema de declarar la palabra de Dios. Y está bien que yo la declare aquí, pero si usted también la puede declarar allí, leyéndola conmigo, juntos, con los demás que estamos haciéndolo, entonces estaremos levantando esta palabra a Dios, al cielo, en este día juntos. Y es importante declarar palabra, siempre y aún más en los tiempos que estamos viviendo. Así que vamos a comenzar de vuelta. Salmo 118, versículo 1 en adelante, leamos juntos. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jah, y me respondió Jah poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo la destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo la destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo la destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jah, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jah. Me castigó gravemente Jah, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia. Entraré por ellas, alabaré a Jah. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído, y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Una nota de explicación a este versículo. Según he leído, esta palabra exactamente es la que leyó Jesús el día de su muerte. El día anterior, el día de su muerte, él leyó esta palabra porque es la que tocaba en la lectura diaria de esos días de Pascua. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos, ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque Él es bueno,
porque para siempre es su misericordia. Qué hermosa palabra. Que podamos este día, aún en las circunstancias que estamos viviendo, alabar a Jehová, alabar a Dios en el nombre precioso de Cristo Jesús. Como decía la canción que recién escuchamos o cantamos, Jesucristo basta, Él basta. Y en tiempos como este que estamos pasando, solo Él nos basta. Oremos para que Dios bendiga el resto de este tiempo juntos. Amante Padre Celestial, te damos gracias, Padre, esta mañana, en tu día, el día de reposo, el día que tú has separado del resto de la semana, Padre, para ti, para que nosotros también, como tú hiciste cuando creaste el universo y al hombre, descansaste el séptimo día, que también nosotros, Padre, podamos hoy, aún descansando quizás ya sin trabajo o del trabajo en las casas, que podamos también descansar, Padre, descansar físicamente y descansar en espíritu, y venir a ti, Padre, venir a tus atrios espiritualmente, aproximarnos ante tu trono de gracia, en el nombre precioso de Cristo Jesús, para hallar oportuno socorro. Gracias, Padre, porque te estamos viendo estos días. Vemos tu mano, Padre, en nuestras vidas, cómo nos proteges, cómo provees, cómo ayudas, cómo guías. Y pedimos que sigas haciéndolo, Padre, porque necesitamos de ti, Señor. Reconocemos que somos pueblo tuyo, ovejas de tu prado, y como ovejas siguiendo a su pastor, decidimos este día seguirte a ti, Padre. Y por lo tanto pedimos palabras, Padre. Ya hemos alabado, hemos adorado, Padre, te hemos declarado, Padre, cuánto te amamos y cuán agradecidos estamos de tus muchas maravillas para con nosotros. Pero ahora pedimos que nos hables a través de tu palabra. Gracias, Padre. Que tu Santo Espíritu, como el Espíritu de verdad, siga trayendo verdad, Padre, a tu pueblo. Lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Estamos viviendo días especiales, distintos, extraordinarios, no vistos en nuestras vidas. Sí, ha habido días terribles durante la Primera y Segunda Guerra Mundiales, pero lo que están pasando ahora afecta a todo el mundo. El mundo entero está afectado. Quizás la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial afectaron la mayor parte del mundo, pero esto que estamos viviendo nos afecta a todos. Como tales, han traído angustia, temor, miedo, ansiedad, incertidumbre. La gente no sabe qué pensar o hacer, a quién creer o seguir y en dónde refugiarse. Por lo tanto, es interesante ver cómo reaccionan distintas personas al buscar paz para sí mismos y sus familias. Así es que lo vemos buscándola en, por ejemplo, la diversión en masa. Todos hemos visto esos videos, ¿no es cierto?, de esos muchachos entrevistados en la playa, esos spring breakers, no sé cómo se llamaría eso en un país hispano, ¿no es cierto?, las vacaciones de primavera, el break, ¿no es cierto?, el tiempo de vacaciones que dan en la escuela pública, etcétera. Pero aquí en Estados Unidos es una tradición. Muchos jóvenes ahorran quizás un año, piensan, sueñan con este tiempo de vacaciones, donde pueden salir de la escuela un tiempito, unos días, y generalmente muchos acaban aquí en Miami, aquí en las playas de Florida, y es lo que vimos estos días por televisión. A pesar del coronavirus, a pesar de todas las instrucciones de no reunirse uno en grupos mayores de 10 personas, hemos visto a estas personas riéndose en grupos más grandes, como si nada pasara en el mundo, sin importarle la peste que ellos pudieran contagiarse, y tampoco de la cual ellas pudieran darle a sus familiares cuando ellos vuelvan a sus casas. También otros se refugian en el alcohol. Es interesante escuchar cómo han aumentado las ventas de alcohol en estos días. Aparentemente la gente que se va a refugiar en su casa piensa en buscar paz a través de la cerveza, a través de la bebida alcohólica. Otros compran armas de fuego para tener paz. Es un miedo de las cosas que pueden pasar en estos tiempos. Y otros, la mayoría quizás, buscan a través del entretenimiento, ¿cierto? De alquilando películas,
juegos, etcétera, para tratar de ver cómo pasamos el tiempo con nuestras familias, encerrados entre cuatro paredes. Y así vemos que hay distintas maneras de buscar paz. Pero algunas de las muchas personas que hay, ¿cierto?, en este mundo, algunas tienen un poquito más de sabiduría y están buscando en Jesús esa paz que solo Él puede dar. Han creído las palabras de Jesús en Juan 14, 27, donde dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Por eso les invito en esta mañana a que usted también busque paz, no como el mundo la da, no como el mundo la ofrece, aun cuando el gobierno y sus autoridades nos hablan con fe, con esperanza, a través de la televisión, de la radio, tratando de mantenernos contentos, de mantenernos sin temor en nuestros hogares, aún con todo eso, ¿cierto? Esos temores que todavía pueden asaltarnos. Desechémoslos, echémoslos a un lado y fijémonos en Cristo Jesús, en lo que su palabra nos dice. Por lo tanto, podemos decir que lo que podemos y debemos hacer en estos tiempos es vivir la paz de Jesús en días como estos. Jesús en Mateo 24, y le voy a pedir que por favor abran sus Biblias, el libro de Mateo, capítulo 24, donde estaremos leyendo a partir del versículo 3 en adelante. Mateo 24, versículo 3 en adelante. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y todo esto será principio de dolores. Sería largo, ¿cierto?, ponernos a recordar en qué maneras estos versículos se han cumplido en los últimos 100 años, podríamos decir. Pero aún en estos días, esta misma semana, que estamos ahora terminando, que ya terminamos y estamos comenzando otra, pero aún en estos pasados días hemos visto terremotos. El 18 de marzo de esa semana pasada, en Utah, en el estado de Utah, hubo un terremoto de 5.7. Y el 22 de marzo, en Zagreb, Croacia, hubo un terremoto de 5.3. Así que aún la profecía de terremotos se está cumpliendo ante nuestros propios ojos. Pero el tema de las pestes es el tema del día, ¿no es cierto? Estamos rodeados del coronavirus. Y por lo tanto, cuando aquí aparece la palabra pestes, muchos o algunos allí en internet, algunos afuera en la sociedad, han tomado estas palabras y otras similares de la palabra de Dios para interpretar de que estamos ya viviendo quizás el juicio final de Dios, el juicio apocalíptico, o que estamos viviendo ya el tiempo del apocalipsis. Recuerdo hace un tiempo que antes que todo esto ocurriera, de ver un video mencionado en YouTube y que hablaba de que ya estábamos viviendo tal número de jinetes del apocalipsis. Y bueno, ¿qué decir ante todo esto, cierto? ¿Qué podemos pensar? ¿Cómo interpretar estas cosas que están pasando? Por eso queremos tocar esta mañana 3 temas fundamentales. Es lo que Dios me ha dado estos días meditando en su palabra, orando, charlando con hombres de la Junta estos días, con otros, cierta gente de oración. Dios nos ha ido dando palabras y versículos de su palabra para ayudarnos a entender
cómo vivir en estos tiempos. El primer tema que quisiera tratar es el tema del juicio. El juicio. Algunos andan enfatizando que lo que estamos viviendo es el juicio de Dios. Otros, por otra parte, se horrorizan o rechazan este concepto totalmente. ¿Quién tiene razón? ¿Cierto? ¿Quién tendrá razón? Bueno, como en todo esto, debemos de buscar en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia enseña, ¿cierto? Una parte que Dios, sí, Dios es amor. En 1 Juan 4:8, ¿cierto? Encontramos esta definición tan hermosa que el apóstol Juan, ese apóstol que un día era llamado hijo del trueno, pero que después de la gracia de Cristo en su vida, año tras año, logró definir a Dios como amor en 1 Juan. Qué lindo, ¿cierto? Dios es amor. Y a todos nos gusta pensar que Dios es amor, porque la mayoría de la gente entiende que ha cometido muchos pecados, que hemos metido la pata muchas veces de formas distintas. Y por lo tanto entendemos que lo que necesitamos es misericordia, es gracia, es perdón. Y por lo tanto nos alienta, nos consuela el saber que Dios en su esencia fundamental se puede definir como amor. Pero también la Biblia, ¿cierto? Por otra parte, aún en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, donde repite lo que dice Levíticos, dice que Dios es santo, es santo. Por lo tanto, ¿no es cierto? Él es justo, Él es justo. Es decir, santo quiere decir que Él está separado del mal, de todo pecado, y que, por ende, ¿no es cierto?, Él juzga el pecado. También dice la Biblia que allí, que es lento para la ira y grande misericordia. Salmo 103:8, ¿cierto? Pero también, ¿no es cierto?, la Biblia nos enseña por toda la Biblia, a través de toda la Biblia, aún desde Génesis hasta el Apocalipsis, desde que castigó a Adán y a Eva por su pecado, desde que castigó la descendencia de Adán y Eva, a nosotros, por el pecado de ellos al heredar ese pecado innato, desde que castigó a la serpiente, que ya tendría que arrastrarse para siempre, para poder comer, para poder vivir, desde ese día hasta el final, hasta Apocalipsis capítulo 19, donde vemos el justo juicio de Dios sobre las naciones, sobre Satanás y los suyos, el lago de fuego, etcétera, ¿cierto? El tema del juicio de Dios se ve claramente en la palabra de Dios. Por eso la Biblia es clara en decir que Él disciplina, juzga y castiga. Podemos leer, por ejemplo, Romanos capítulo 1 y 2, para entender un poquito mejor este tema del juicio de Dios. Por eso el tema del juicio es apropiado en el contexto de una enfermedad, de una pandemia que no afecta a un solo país, ¿cierto? No afecta a una raza, no afecta a un nivel social. No podemos decir que Dios está juzgando a un determinado grupo de personas en este mundo. En realidad, esto está afligiendo a toda la humanidad, a todas las naciones. Y así es que la palabra del Señor dice, ¿no es cierto?, que Dios es el Dios de todas las naciones, Él es el Dios de todo el mundo. Y todas las naciones hemos pecado contra Él. Y Él va a juzgar a todas las naciones y a todas las personas en ellas. Es un punto que puedo decir, ¿cierto?, que siempre Dios juzga, o casi siempre, ¿cierto?, con aviso. Cuando Él va a juzgar un pueblo, cuando Él va a juzgar al mundo. En el pasado hemos visto, por la palabra de Dios, que Él siempre avisó, con tiempo, porque Él es lento para la ira y grande misericordia. Él desea que el ser humano se arrepienta. Él no desea enviar al ser humano al infierno en la eternidad. Él no quiere eso para el ser humano. Por eso es que Él envía el Evangelio, por eso es que Él avisa, por eso es que Él siempre anuncia sus juicios de antemano. En el caso de Noé, según los expertos, se cree que predicó unos 120 años antes del diluvio. Así que podemos imaginarnos allí a Noé construyendo el arca, a los incrédulos que se le acercaban y se reían de él, al verle a él fabricar un barco en tierra firme, en un tiempo donde nunca había llovido desde el cielo. Y así, ¿no es cierto?,
se habrán burlado de él, pero por 120 años entendemos que Noé predicó, habló de Dios a un pueblo, a una gente incrédula que nunca creyó en lo que él dijo. Y pudo solamente salvar con él 7 personas de su familia, un total de 8. Moisés, ¿cierto? Todos hemos visto la película Los 10 Mandamientos, yo recuerdo con Jules Briner, etcétera, unos actorazos, ¿no es cierto? Allí Charlton Heston, esa película, la recuerdo desde niño, haberla visto hace muchísimos años. Y Moisés, ¿no es cierto? Allí en Israel, digo, en Egipto. Y cómo Dios pudo proteger al pueblo de Israel a través de 9 plagas que trajeron increíble sufrimiento sobre el pueblo egipcio. Sin embargo, Dios pudo cuidar al pueblo, a su pueblo, ¿cierto? Y aún con la 10ª, ¿cierto? Él le dio chance a los egipcios de arrepentirse, de dejar ir libre a su pueblo de Egipto. Sin embargo, no quisieron y por eso les llegó la plaga número 10, la más terrible de todas. Pero tuvieron 9 oportunidades para dejar ir libres a los hebreos, esclavos, entre ellos. También Israel. ¿Cuántas veces, no es cierto, Dios, antes de juzgar a Israel, les envió profetas, avisándoles, ¿cierto? ¿Cuántas veces Jeremías, cuántas veces Isaías hablaron a su pueblo, ¿no es cierto? Allí en Babilonia, allí o antes de ir a Babilonia, hablándoles y advirtiéndoles de los juicios, antes de Babilonia, de los juicios que vendrían sobre ellos si seguían en sus pecados y de cómo Dios ya iba a juzgarles. Así es que siempre, ¿cierto? Casi siempre, la palabra de Dios, vemos a Dios avisando a la gente a quien va a juzgar, ¿cierto? De que el juicio viene mediante profetas, mediante evangelistas, mediante señales en los cielos, etcétera. De muchas maneras, ¿no es cierto? También vemos que Dios va a juzgar al mundo por su pecar contra él, a todo el mundo, ¿cierto? Cada vez que un país aprueba el aborto, es toda una nación, ¿no es cierto?, que ya cae bajo mayor condenación. Cada vez que un país aprueba la homosexualidad o el lesbianismo, también cae bajo mayor condenación. Cada vez que aprueba el divorcio, ¿cierto?, a un país, también entra en lo mismo. Yo, como ustedes pueden notar un poquito de acento argentino, me crié en Argentina como hijo de misioneros, y allí, en mi tiempo, cuando yo vivía allá, no existía el divorcio. En mi tiempo yo recuerdo que las actrices de cine que se querían divorciar iban a México, corrían, volaban a México para obtener su divorcio, porque en Argentina no podían divorciarse. Ahora Argentina está muy lejos de esa moralidad, ¿no es cierto? Muy lejos de eso. Pero así es como nación tras nación va adoptando, va quitándole a su país moral, sometimiento a la voluntad de Dios, y entonces incurre en mayores consecuencias y cae en la inmoralidad, en la injusticia, en el crimen, etcétera, etcétera, que estamos viendo. Pero también a nivel individual, cada vez que alguien fornica, o adultera, o envidia, o no perdona, o roba, o miente, ¿no es cierto?, también trae sobre sí consecuencias que al principio quizás sean disciplina, pero que a la larga traerán juicio eterno sobre su vida. También vemos, ¿cierto?, que la Biblia habla en Apocalipsis capítulo 4 al 19 del tiempo de la gran tribulación. Este será un tiempo sin igual en la historia anterior de la tierra, de la humanidad. Será un tiempo terrible. Habrán 4 jinetes del Apocalipsis. Algunos han tomado esto que está pasando, quizás lo puedan tomar como uno de estos jinetes para traer peste y mortandad, pero no es. Esto que estamos viendo ahora no tiene que ver con uno de los 4 jinetes del Apocalipsis, encontrados en el capítulo 6, pero si seguimos leyendo, después del capítulo 6 encontramos, ¿no es cierto?, 7 series de sellos, 7 trompetas y 7 copas, y cada uno de estos juicios son quizás mayor que el anterior, hasta llegar a la consumación
de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Sí? Dios es amor, pero también es un Dios santo, es un Dios que juzga el pecado. Así es que Dios va a juzgar al mundo, ¿cierto? Dios va a juzgar al mundo. Pero no es todavía ese tiempo, no es el tiempo de la gran tribulación. Por lo tanto, podemos decir, al entender que hay 7 años más o menos de la gran tribulación, o del tiempo final marcado para ese tiempo, que todavía por lo menos quedan 7 años. Así que no sabemos cuántos años más quedan que 7, pero podríamos discernir 7 años finales, durante los cuales vendrá la gran tribulación. Pero también podemos decir de esto que estamos viviendo, que si bien no es, por una parte, el juicio de Apocalipsis sobre la humanidad, sí es un aviso. Sí podremos tomarlo como un aviso. Y sería sabio si lo tomáramos como un aviso, no como una casualidad, no como un momento por, bueno, ¿qué será? Será, o esto es común, o esto es normal, porque como entendemos, nunca ha pasado algo así en este tiempo, en nuestras vidas, ¿no es cierto? Sí, la gente puede hablar de la gran pandemia que hubo en el siglo XIX, en 19, etcétera, ¿no es cierto? Millones murieron a lo largo del mundo, fue algo terrible. Pero quizás esta peste quizás esté afectando aún más a más países, a más áreas del mundo a causa del transporte que ahora tenemos, que la gente vuela por todo el mundo y lleva consigo la peste. Así que sí, esto podemos verlo como un aviso, que en primer lugar confirma la Biblia, ¿cierto? Confirma el hecho de que Dios avisa antes de derramar sus juicios sobre una población o un pueblo o una gente. También nos ayuda a volver la mirada hacia arriba, ¿cierto? Es interesante, muchos creímos que lo que pasó en el 9/11 aquí en Estados Unidos, hace unos 19 años, todos saben a qué me refiero. Cuando pasó eso, muchos cristianos, muchos pastores pensábamos que, bueno, ese sería el momento cuando Estados Unidos se arrepentiría, cuando el pueblo de esta nación volvería su rostro hacia Dios, que habiendo pecado y habiendo dejado la Biblia y la oración en las escuelas, etcétera, etcétera, volvería su rostro hacia Dios. Y queríamos eso, pero no ocurrió, lamentablemente. ¿Sí? Quizás algunos volvieron hacia Dios, pero no muchos, no la mayoría, como debiera haber pasado. Pronto se olvidaron de esta señal tan poderosa que Dios envió, este aviso de que la vida no es nuestra. La vida puede cambiar en un momento. La vida aún ahora, ¿cierto? Ha cambiado para todos nosotros en solo días. Así que es importante que entendamos que la vida no es eterna en esta tierra. Hay un fin. Y que después de esta vida hay otra, en la cual Dios va a juzgarnos por lo que hemos hecho en esta vida. Y dependiendo de lo que hemos hecho en esta vida o no hemos hecho, viviremos en la vida que viene, en la vida eterna. Por lo tanto, en 2 Crónicas capítulo 7, 14 y 15 dice, Dios, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán mis ojos y atentos, mis oídos a la oración en este lugar. ¿Qué podemos decir entonces sobre el tema del juicio? Bueno, que tomemos esto como un aviso de Dios. ¿Sí? No es el juicio final, no es la gran tribulación, no es uno de los jinetes, de los 4 jinetes del Apocalipsis quizás, pero, sí podemos tomarlo como un aviso, Y si tuviéramos sabiduría, atenderíamos a este aviso que Dios nos está dando. ¿Y qué nos está diciendo? Que busquemos su rostro, que nos examinemos con su ayuda, que miremos nuestras vidas y veamos cómo se comparan con su palabra y aún más con Jesucristo su Hijo. Porque el modelo para nosotros es Jesús. El modelo para nosotros no es un actor, una actriz de cine de Hollywood, alguien famoso, alguien poderoso.
No. Nuestro ideal como ser humano es Cristo Jesús. Nuestra vida debe compararse con la suya. Nosotros debemos de vivir como Él en este mundo, con la gracia que Dios ofrece mediante su Santo Espíritu. Así que examinémonos en estos días, con más tiempo que tenemos, ¿cierto? Donde podemos mirar a Dios, buscar su palabra y preguntarle cómo estamos nosotros y tratar de acomodar nuestra vida más a la de Jesús. Otro tema que sale en estos tiempos que estamos viviendo es el tema del confiar en Dios, ¿cierto? ¿Qué tema importante? El tema del confiar en Dios. ¿Sí? Dios puede proteger aun cuando está juzgando al mundo. Aun cuando juzgó en el pasado, en la historia, en la Biblia, Dios pudo y supo proteger a los suyos. Por ejemplo, a Israel en Egipto, ¿cierto? Ya hemos mencionado las 10 plagas. Durante cada una de estas plagas que afectaron a todos los egipcios, ninguna de ellas afectó al pueblo de Dios. Dios supo, Dios pudo proteger a su pueblo dentro y alrededor de esas plagas para que no les afectaran a ellos. ¿Por qué? Bueno, la 10ª plaga, la más fuerte, la más poderosa, donde el primogénito de cada hogar moriría esa misma noche. La sangre del cordero inocente que Dios les pidió que separaran para eso, cubrió los linteles de las puertas de las casas de su pueblo. Cuando vino el heridor, veía la sangre sobre la casa, sobre la entrada, y no entraba a matar el primogénito. Y así es que Dios libró, estando bajo la sangre del cordero inocente, a su pueblo de esta plaga. Así también hoy día, Jesús es nuestro cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según Juan 1. Por lo tanto, 1:29, por lo tanto, ¿cierto? En estos tiempos también la sangre de Cristo puede cubrir nuestras vidas, puede cubrir nuestros hogares, nuestras iglesias, aún nuestra nación, para protegernos de mucho de lo que está pasando aún en estos tiempos. En el tiempo de Noé, en el diluvio, ¿qué hizo Dios? Después de 120 años de predicación, de construcción, etcétera, ¿cierto? Noé con su familia, con los 7 más restantes, 8 en total, se metieron dentro del arca con los animales que Dios salvaba y pudieron sobrevivir el diluvio de Dios, el juicio de Dios sobre toda la tierra y todo ser viviente. ¿Sí? A Noé no le afectó el diluvio, ¿cierto? A Noé y a su familia no le afectaron. Él fabricó, él construyó un arca, porque le creyó a Dios cuando dijo que iba a enviar lluvia de tal manera que ahogaría a todo ser sobre la superficie de la tierra. En estos tiempos también es importante, es menester, que nosotros también le creamos a Dios, que creamos en sus promesas y en su palabra, que no hagamos como muchos que o no creen, o no les importa, o no creen que les vaya a afectar a ellos. No seamos como ellos, creamos en lo que la palabra de Dios dice, ¿cierto? Y confiamos en Él. También a Lot y a sus hijas, también Dios los sacó de Sodoma y Gomorra antes de destruirlas. Así es que Dios en estos días nos ha dado palabra de protección y liberación. Yo no sé de qué manera tú, ¿cierto? Si no eres miembro de Betel, no sé qué sistema, qué método tú sigues para buscar palabra de Dios. Aquí en Betel enseñamos que cada día, cada persona debe buscar palabra de parte de Dios. Porque está bien, ¿cierto? Cuando leemos la Biblia, encontramos los 10 mandamientos, etcétera, etcétera, y tratamos de vivir según ellos. Pero para cada día Dios tiene palabras si la buscamos. Él nos ama y quiere tener comunicación y comunión diaria con nosotros. Por eso es que a través de la palabra de Dios, de su Biblia, al meditar en ella y en la oración, podemos escuchar su voz, ¿no es cierto? Esa voz en el Espíritu, no audible, pero sí en el Espíritu, donde Él nos habla y pone pensamientos en la mente, en donde nos dirige, donde nos guía y nos ayuda a interpretar la palabra que nos dio ese día para nuestras propias necesidades, nuestra familia. Así es que le voy a dar una lista ahora de varios capítulos y pasajes que Dios ha dado. Y les invito, quizás si toma un lápiz o un papel, si tiene a mano, para escribirlos
Y quizás sea una buena forma de usted tener devociones personales con su familia en estos días. Si usted no tiene trabajo o si está trabajando desde la casa en estos días, usted tiene un poquito más de tiempo, ¿cierto? Así que trate de buscar de Dios, buscar en su palabra, y estos serían pasajes muy importantes. Salmo 91, en todo el internet usted va a encontrar estos tiempos, estos días, discusiones, escritos sobre el Salmo 91, y con buena razón, porque allí específicamente enseña la palabra de Dios, que Él puede liberarnos de toda peste, de toda enfermedad, de toda plaga, toda cosa que pueda venir contra nuestra familia, contra nuestro hogar. Pero también detalla las condiciones para que esto acontezca, ¿no es cierto? Porque hay que vivir al abrigo del Altísimo, hay que morar bajo la sombra del Omnipotente. Si vivimos allí, si moramos allí, ¿no es cierto? Con Cristo, con el Espíritu Santo, con el Padre y con la Trinidad, ¿no es cierto? La deidad. Dios nos podrá cuidar, Dios nos podrá bendecir, según detalla el Salmo 91. También tenemos el Salmo 18, que se ve también repetido en 2 de Samuel capítulo 22. Y un día de esta semana Dios me lo dio un par de veces. Y entonces asumí correctamente de que Dios me estaba dando esa palabra. No solamente para mí, por supuesto, para nuestra iglesia y para quien la crea en estos tiempos. Pero si tú lees el Salmo 18, es el recuento de lo que hizo David cuando estaba en apuros, cuando estaba en angustia. Había ligaduras de muerte que lo rodeaban, que le asediaban, que le atemorizaban. Pero él clamó a Dios. Y es interesante los nombres de Dios que allí aparecen, ¿cierto? Jehová es mi escudo y fortaleza, mi roca. Hermosos nombres de Dios que aparecen allí, que tú puedes repetir y que tú puedes usar para clamar a Dios. También el Salmo 3, leímos con hombres de la Junta estos días, y allí apareció el Salmo 3, Salmo hermoso, también Salmo 20, también que tú puedes leer y confiar que Dios te va a bendecir según ellos. Salmo 62, 1 al 8. También Isaías 30, 15. Aquí es interesante este versículo. Habla de que en quietud y en reposo, ¿cierto? Allí Dios será nuestra fortaleza. Pero termina el versículo con un comentario bien triste. Dice, pero no quisisteis. No quisisteis. Qué triste, ¿no es cierto? Qué triste que Dios te ofrezca ser tu fortaleza, ser tu escudo, y que tú por cabeza dura, por hacerte el oso o lo que sea, ¿no es cierto?, no le creas y no reposes y temas y andas confesando quizás todos estos días con la Biblia en una mano y por la boca de la otra diciendo, ¿no es cierto?, palabras de temor, confesando miedo, etcétera, etcétera. Si tienes la palabra de Dios en tu mano, no confieses con tu boca falta de fe, ¿no es cierto? No demuestres temor, confía en Dios, reposa, descansa, haz que Él sea tu fortaleza y tu escudo, según Salmo 30, 15. También tenemos Isaías 26, 3 y 4, tremendo versículo, tremendo pasaje, ¿no es cierto? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ahí vemos una condición, ¿no es cierto? Una condición muy importante. Hay que perseverar. De poco sirve que tú creas a la mañana para atemorizarte por la tarde. Para tener la paz que aquí se describe, debes prevalecer, debes permanecer, ¿cierto? Así que aquel que permanece, le llega esa paz, ¿no es cierto? También tenemos el libro de Esther, capítulo 6 al 10, tremenda la palabra del libro de Esther, hermanos. El pueblo de Dios estaba asediada por enemigos terribles, enemigos que se habían aliado hasta con el rey de todo el país, ¿no es cierto? Allí, sin embargo, ahí estaba Esther, ahí estaba su tío Mardoqueo, allí se ayunó, se clamó a Dios y Dios intervino para salvar a su pueblo milagrosamente. Y en estos tiempos también que estamos viviendo, hermanos, no importa qué enemigos tengamos como iglesia de Cristo Jesús en este mundo, no importa qué virus nos aceche, no importa qué circunstancia confrontemos, ¿no es cierto? Busquemos el rostro de Dios
Y así como salvó a Israel allí en el tiempo de Esther, también lo puede hacer hoy día con nosotros. Y el tercer tema que queremos mencionar es el tema de sabiduría. El tema de sabiduría. Si leemos el libro de Proverbios, encontramos, ¿no es cierto?, mucha sabiduría dada por Dios, allí a través de Salomón. Creo que es el capítulo 8, creo que es donde se personifica a la sabiduría. Tremendo capítulo 8 y 9, pero tremendos pasajes donde encontramos el punto de vista de Dios sobre las circunstancias. Es interesante, el mundo que vivimos hoy día es un mundo científico, es verdad. La ciencia ha producido avances tremendos que Dios le ha dado la capacidad mental para descubrir, para inventar, se puede decir, con la ayuda de Dios. Pero sin embargo, ¿cierto?, hay muy poca sabiduría. El conocimiento, pero sabiduría realmente de Dios, espiritual, alta de los cielos, es ver las cosas desde el punto de vista de Dios y actuar según ellas. Es ver las cosas desde el punto de vista de Dios y actuar según ellas. Entonces tenemos que entender los tiempos en que estamos viviendo. El cristiano no tiene excusa para no saber. Tiene la palabra de Dios. Tenemos 66 libros de tapa y tapa de la Biblia. Y allí Dios nos avisa, Dios profetiza, Dios proclama, Dios enseña a cosas tremendas que en estos tiempos, aún en el siglo XXI, ¿cierto?, a pesar de los avances científicos y de la humanidad, que todavía nos enseñan verdades que nos hacen falta para vivir en esta vida. Así que 1 Crónicas 12, 32, hablando allí del ejército que Dios le reunió a David para apoyarlo con sus 33 valientes, para conquistar el reino de Saúl a la larga y ser el próximo rey, como Dios ya lo había ungido para ser. Allí tenemos el recuento de los 200 principales de la tribu de Isaacar. Estos individuos de todas las tribus, es interesante que hay una bendición especial, distinta, para cada tribu de Israel, ¿cierto? Las 12 tribus, cada uno tenía su bendición. Evidentemente, una de Isaacar era el entender los tiempos que se estaban viviendo. Y dice allí ese versículo que el resto de las tribus consultaba con ellos cuando tenían aparentemente que saber si era el tiempo para esto o para aquello. Y es así que hoy día también nosotros como pueblo de Dios entendemos mejor que nadie los tiempos que estamos viviendo. Sabemos que estamos en los tiempos de Elías. Sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos, antes que se cumplan los capítulos 4 en adelante de Apocalipsis. Que estamos viviendo quizás en los días de la iglesia de la Odisea, del capítulo 3 de Apocalipsis. Esa iglesia tibia, esa iglesia fría, tibia, que Dios vomitaría, que Cristo vomitaría de su boca, así la encontrara así. Y así es que estamos viviendo en días como los descritos allí, ¿no es cierto? Y solamente Dios, el Dios con el nombre de El Olam, el Dios de las edades, el Dios de los tiempos, ¿no es cierto? Él entiende, Él sabe, y controla los tiempos, controla la historia, y la va llevando a la historia hacia el final que está predicho en su palabra. Por eso es importante que nosotros como Iglesia de Cristo Jesús, en estos tiempos, entendamos dónde y cuándo estamos viviendo, ¿cierto? No son días normales. Ya hasta la gente está diciendo, ¿cierto?, que ya no será todo igual cuando este virus deje de hacer lo que está haciendo. Ya quizás no volvamos a lo mismo de antes. Las cosas van a cambiar en este mundo, ¿cierto? Ya se están tomando decisiones para hacerlo, porque ya no va a seguir todo igual como antes. Y como cristianos sabemos hacia dónde van esas decisiones, hacia dónde van esas cosas. Por eso en Isaías 26:20, otra palabra que Dios dio para estos tiempos, en estos tiempos, dice lo siguiente: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar. Interesante.
¿Cuántas veces he leído ese versículo? ¿Cierto? ¿Cuántas veces? Pensando, bueno, algún día se cumplirá, ¿cierto? Algún día se cumplirá. Pero en un nivel, y es importante que quizás agregue aquí ahora este punto de la hermenéutica. Hermenéutica es la ciencia o el estudio de cómo interpretar la palabra de Dios. Y hay que saber interpretar la Biblia, porque hay leyes, hay protocolos para seguir que ayudan a interpretarla, no a la manera de uno, a gusto de uno, sino a lo que muchos, a través de 2000 años casi, han seguido también para poder interpretarla correctamente, ¿no es cierto? Hay un dicho que dice, no hay nada nuevo bajo el sol, y bueno, realmente es importante que no creamos que somos los únicos y primeros que hemos sacado una interpretación de la palabra de Dios, cuando ya he estado aquí por casi 2000 años. Así que, pero cuando uno estudia la hermenéutica, uno se da cuenta de que un mismo versículo puede tener más de una aplicación. Podemos leer, por ejemplo, cuando leemos pasajes de Isaías, esos pasajes de Isaías fueron escritos para un tiempo específico en la historia, en los años 500, 600 años antes de Cristo. Sin embargo, cuando nos toca una promesa de Isaías, la tomamos para ahora, ¿no es cierto? O sea que lo mismo que sirvió para el lector, el oyente de Isaías en su tiempo, sirve para nosotros hoy día, el siglo XXI. Porque la misma palabra puede tener varias aplicaciones y varias confirmaciones. Así que así también pasa con este pasaje. El hecho es que con seguridad es un tiempo para entrar en el aposento, ¿no es cierto? Aún el gobierno nos pide que nos estemos tranquilos, que nos estemos con la familia, que nos estemos encerrados en la casa, que no vayamos a la playa, que no vayamos, no podemos ir al mall, ya no podemos ir a un restaurante, no podemos ir a tantos lugares, ¿no es cierto? Están tratando de que no socialicemos con gente fuera casi de la familia o con grupos más de 10 personas. ¿Por qué? Porque se entiende que el contagio viene así. Y es una manera muy, bueno, la única casi que tiene el gobierno ahora hasta que saque una vacuna, de frenar o ayudar a frenar esta peste. Así que es importante que por razones de obediencia a las autoridades civiles obedezcamos estas indicaciones lo más posible, ¿no es cierto? Que un mínimo posible, ¿no es cierto?, tengamos contacto con personas fuera del hogar, que estemos en familia. Aquí lo dice, anda pueblo mío, ¿no es cierto?, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque aquí Jehová sale de su lugar. Y es así que, sí, hay un tema de juicio, ¿no es cierto?, a todas las naciones a través de este virus. Es una nota de advertencia de parte de Dios, para que busquemos a Dios, para que nos apartemos del quehacer diario, para que no estemos adorando casi, entre comillas, el Dios del dinero, como la mayoría de las personas hacen, donde no le dan tiempo a Dios porque están trabajando tanto por el dinero que no tienen tiempo para Dios, y aún para descansar el día de reposo, etcétera, etcétera, ¿cierto? En estos tiempos, Dios quiere que separemos tiempo para Él y para nuestras familias. Ayer, el otro día, estaba buscando comida, como tenemos un programa de comida en Betel. Es interesante que aquí en una mañana, ¿cierto?, en un periodo de 2 o 3 horas, viajando un poquito, vi como 3 parejas caminando por el barrio. Caminando. Si usted vive aquí en Miami, usted sabe que no muchas parejas caminan por la calle, ¿no es cierto? O está trabajando él o ella a la tardecita cuando sería la hora posible quizá de caminar por la calle, cuando está al fresco del día. Pero el viernes sí, habían familias, habían parejas que estaban caminando. ¿Por qué? Bueno, estaban en casa seguramente, ¿no es cierto? No tenían que ir al trabajo ese día. Es así que es importante que le demos tiempo a los cónyuges, que le demos tiempo a la familia, a los hijos si están con nosotros, a los nietos, que juguemos con ellos juegos, que miremos quizás lo que sea, televisión, si hay películas cristianas, muy buenas también en Netflix, se pueden mirar, pero también en todo eso, busquemos tener tiempos devocionales con la palabra de Dios. Les recomiendo los pasajes que hemos ya mencionado, ¿no es cierto?
También tenemos un par para terminar, en Filipenses capítulo 4, una palabra que también aquí en Betel la hemos visto hace poquito, y saca el tema de la paz, esta paz en la cual Jesús, ¿no es cierto?, mencionó, de la cual habló, la cual mencionó y la cual ofrece. Dice Filipenses capítulo 4, 4, ¿no es cierto? Filipenses 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Qué lindo, ¿cierto? Qué lindo. En vez de estar con la cara triste, larga, estos días temerosos, escondidos, alegrémonos. Cantémosle alabanzas al Señor. Pongamos quizás YouTube, coritos viejos, pero buenos, o etcétera, lo que usted quiera poner allí, y cántele al Señor. Alabe al Señor en espíritu y en verdad. Regocijaos, Señor, siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza, ¿cierto? Nuestro amor debe ser conocido por vecinos, si tenemos oportunidad para ayudar en una manera, y si Dios lo pide, hagámoslo. Dios podrá cuidarnos, ¿no es cierto? Si es algo que Dios te pide hacer, ¿no es cierto? Es importante obedecer a Dios, y Él te cuidará para aquello que Él te envíe. Dice, sé conocido de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cierto? Nuestra mente debe estar enfocada, debe estar sintonizada en Cristo Jesús. Si miramos para arriba, en vez de mirar tanto para atrás o para los costados, ¿cierto? Como Israel al salir de Egipto, ¿cierto? Miraban para atrás y veían el ejército de Faraón que los perseguía. Miraban para adelante, allí abajo, y veían el mar, ¿no es cierto? Pero cuando miraron para arriba, ¿no es cierto?, buscaron de Dios, Moisés levanta la vara y se abrió el mar delante de ellos. El mar también se abrirá delante de nosotros, ¿cierto? Si buscamos de Dios, si buscamos su palabra, si creemos en sus promesas, Él nos cuidará, Él nos ayudará en cualquier circunstancia. Y aún si enfermamos, Él es nuestro sanador, Jehová Rafa, según Éxodo 15, 26, y también nos podrá sanar. Así que aquí, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, aquí está la importancia de qué pensamos, qué hablamos, qué miramos, qué hacemos. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, y cuántas mentiras se están diciendo hoy día, al menos aún por televisión. Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En un momento luego, en el 13, que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y termina el pasaje diciendo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Amante Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por tu amor este día. Te agradecemos, Padre, por cada persona que ha podido escuchar o ver, Señor, esto que hemos transmitido ahora por Facebook Live. Y pedimos una misión especial para cada uno, Padre. Sé con todo Betel y con todos aquellos que nos visiten, aparte de Betel, Padre. Pedimos tu protección, pedimos tu bendición, pedimos tu ayuda. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu hable y guíe a cada uno, Padre, y dé tu sabiduría, Padre, para saber cómo obedecer en las reglas, Padre, que nuestros gobiernos nos están poniendo, Padre, para ayudarnos a poder sobrellevar esta peste, esta plaga, Señor, que está rodeándonos ahora, Padre. Ayúdanos, Señor, sálvanos, Padre, según la palabra que hemos mencionado en este tiempo, Padre. Reclamamos Salmo 18, Padre, de una forma especial, Salmo 91, Padre, y que tu ángel acampe alrededor de nosotros, Padre, y nos defienda y nos guarde, Padre, y que tú nos hagas un testimonio, Padre, fiel a la gente que nos rodee, Padre,
un testimonio de paz, un testimonio de gozo, un testimonio de fe, Padre, que aún en el medio de estos tiempos, Padre, tú puedes proveer. Tú eres el Dios que provee, Jehová Jireh, Padre, el Dios que ve y provee. Así que provéenos, Padre, todo lo necesario, Padre, para comer, para sustentarnos, para vivir, y también protégenos, Padre, cuídanos, Señor, en este tiempo, Padre, de toda plaga, de esta plaga, Padre, cuídanos, Señor, y ayúdanos a poder, con tu sabiduría, en vivir estos días, este tiempo que tenemos por delante. Ponemos todo esto en tus manos, Padre, también pidiendo por nuestras autoridades, Señor. Pedimos por el presidente, pedimos por el CDC, Padre, pedimos por aquellos que la aconsejan, Padre, por los senadores, por diputados, Padre, por los gobernadores, por los alcaldes, por cada líder que tengamos, por los pastores de las iglesias, Padre, a los cuales estemos yendo, por cada líder, Padre, por cada padre o madre o abuelo o abuela, Señor, en cada hogar. Pedimos sabiduría, pedimos autoridad espiritual, Padre, y pedimos tu punto de vista para actuar como extensiones, como manos tuyas, Padre, en este tiempo. Gracias te damos, Padre, por lo que has hecho, por lo que has hecho en la historia, Padre, que nos da fe para el futuro, que nos da paz en el presente. Gracias, Padre, por lo que harás. Y lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre precioso, Cristo Jesús. Amén. También les dejo con el Salmo 27, ¿no es cierto? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? No temamos, gocémonos en su reposo. Dios les bendiga y hasta pronto.